¿Qué pasa con la clase política, señoras y señores? Dos casos separados. Ítem fantasmas de ex gestiones de la alcaldía y por otro lado, propaganda fantasma. Autoridades que están teniendo que declarar, ex autoridades que están yendo a la cárcel de Palmasola de manera preventiva. Manfredo Bravo, es un gusto saludarle y le agradezco muchísimo por este contacto. ¿Qué está pasando en Santa Cruz con esta clase política? A ver, primero que nada yo quiero aclarar lo siguiente. El tema de la corrupción es un tema que lamentablemente se ha convertido en un mal endémico dentro de nuestra sociedad y es un tema recurrente en la administración pública, tanto local como nacional. Eh, lo que sucede es que ahora, en el caso de Santa Cruz, yo digo las disputas internas de la clase política cruceña han generado que se destapen algunos casos, porque deben haber más, ¿ya? Algunos casos de estos hechos recurrentes, que no son de ahora, son de, yo diría, de siempre, pero que lamentablemente, y digo lamentablemente, se ha convertido en el pan nuestro de cada día de quienes les toca en algún momento asumir alguna responsabilidad de poder. Y esto también tiene que ver mucho con el sistema, la propia concepción del sistema político, ¿no? Primero que nada, la cultura con la cual la clase política asume la responsabilidad del poder, en esa perspectiva del clientelar prebendal, ¿no es cierto? El clientelismo, el prebendalismo político no es una cuestión de ahora, es una cuestión que ha sido parte de la cultura política boliviana. Y es lamentable porque fíjese usted que inclusive los últimos años esto se ha venido profundizando. Yo tuve la oportunidad, yo soy profesor en la universidad, yo tuve la oportunidad de estar en 2 o 3 talleres que se hicieron con bachilleres de colegio hace 4 o 5 años. Sí. ¿Cuál era una de las máximas aspiraciones que tenían los chicos bachilleres? Ser políticos, decían. ¿Y por qué? Porque los políticos se hacen millonarios. Cuando yo volví del cargo de viceministro de La Paz, era el amigo burro, el político burro, porque no había hecho plata, no había hecho dinero. Esa es la percepción, ¿no? Digamos, que se tiene, quiere decir usted. Exactamente, hay una cuestión de, yo diría, de podredumbre mental en lo que implica el ejercicio de la política. Y bueno, ahora ha tocado a Santa Cruz, le tocó a Santa Cruz porque alguien destapó la olla por un tema familiar, en el caso de esta chica, si no me equivoco, Rodríguez, y se ha armado semejante escándalo, ¿no? Don Está Manfredo, bien que suceda, está bien que suceda, porque es necesario que la corrupción se castigue. pero la gobernación también, ¿no? El tema de la gobernación hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? El tema de la gobernación, a ver, yo siempre también digo, ¿no? La falta de fiscalización de las instituciones, de quienes deben fiscalizar, permiten que suceda todo esto. No es raro que de los proyectos se desvíen fondos para hacer política, para financiar los partidos políticos, para financiar campañas. Hay proyectos que se dedican exclusivamente para el financiamiento de campaña. Y esto lo digo porque hemos hecho investigaciones y sucede, ¿no? Claro, no es raro, pero no es correcto al mismo tiempo. Manfredo, a ver, exacto, hay algo que quiero consultarle. Usted hace un momento me dijo de que debe haber más casos de corrupción. Eso me mencionó usted. Y si bien es cierto, la corrupción no es ni mejor ni peor. O sea, la corrupción es corrupción desde cualquier punto de vista. Pero estos otros casos que usted dice que deben haber, aparte de los que ya hemos citado, ¿pueden ser más graves que el que ya hemos conocido de los ítems fantasmas o la publicidad o propaganda fantasma? Pero seguro que sí, y quizás mucho más jugosos, ¿no?
El tema del diezmo, por ejemplo, ese es un secreto a voces, los diezmos, ¿no? Y eso sucede a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel local, seguramente, cuando se construyen obras, grandes obras. Ese es un tema que está, y está aquí, y está en toda la institucionalidad pública, ¿no? El gran problema, digo yo, es ya hasta uno suena reiterativo, ¿no? ¿Cuál es la verdadera intencionalidad de quien hace política? ¿No? ¿Por qué hace política? ¿Cuáles son aquellos factores que lo motivan a hacer política? El simple llegar al ejercicio de un cargo para poder sacar beneficio, ¿no? O el servicio realmente a la población. Claro. Manfredo, yo creo que aquí mire, esos son los temas que hay que debatir, Marcelo. sí, sabe, hay una percepción ahora de que lo que está pasando en la clase política es un todos contra todos. Esto es así en Santa Cruz, estamos hablando obviamente, ¿no? Mire, evidentemente hay cuestiones que en lo político ya hay que analizarlo con pinzas, ¿no? ¿Qué pasa con la clase política cruceña? ¿Por qué esta guerra que finalmente termina destapando hechos de corrupción o se enmarca dentro de lo que son estos hechos de corrupción? Evidentemente hay aspiraciones, hay liderazgos que están queriendo consolidarse, pero lamentablemente, y esto viene sucediendo desde hace unos 10, 15 años, ¿no? Los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas se van fagocitando entre sí, ¿no? La militancia que era del MNR en la década de los 80, de los 90, pasó a ser militancia de Santa Cruz para Todos. Después la militancia de Santa Cruz para Todos se partió y fue compartida con la militancia de demócratas. Los demócratas en los últimos años se debilitan y emerge Creemos, pero es la misma dirigencia que va de partido en partido conforme van emergiendo estos nuevos proyectos y van haciéndose del espacio público, porque al final de cuentas este concepto clientelar, ¿no es cierto?, la militancia se mueve en el espacio donde hay posibilidades o de encontrar un empleo o de hacer un buen negocio con el Estado, ¿no? Que eso es lo que viene sucediendo. Entonces, en la lucha por la sobrevivencia de estos frentes vienen las guerras, ¿no? Vienen las guerras, la disputa de quién se queda con qué. Y eso es lo que estamos viendo actualmente. Y es lamentable porque sucede que hay una fuerza mucho más grande, en este caso la del Movimiento al Socialismo, que está prácticamente cooptando todos los poderes del Estado y que es el objetivo a derrotar, ¿no? Y esa es la falta de lectura política de corto y mediano plazo. Y esto lo aprovecha el Movimiento al Socialismo, porque en la lucha por el poder de este otro lado pareciera que no existe un principio ético, ¿no es cierto? Y si es necesario aliarse con el enemigo para destruir al adversario que me disputa mi propio campo político, pues lo hago, ¿no? Y es lo que está sucediendo. O sea, y acá el Movimiento al Socialismo no se queda afuera, ¿no? El Movimiento al Socialismo es parte de este sistema de alianzas aquí en Santa Cruz. A mí me llama muchísimo la atención de que todavía algunos nombres del Movimiento al Socialismo estén guardados bajo el tapete. Por algo ha de ser, ¿no? Pero que el sistema de alianzas de gobernabilidad, tanto en el gobierno departamental como en el gobierno municipal, el Movimiento al Socialismo ha sido parte. Y en esa parte le ha correspondido también los pedacitos
de la torta de la corrupción que hoy se están discutiendo y está siendo, se está exponiendo en los medios, ¿no? Bien. Manfredo, le quiero agradecer por haber compartido con nosotros su criterio. Que pase feliz Navidad, todo lo mejor, y esperamos próximamente también establecer otro contacto con usted. Igualmente, que tengan una linda Navidad y si no nos vemos, un feliz año nuevo también, un próspero año nuevo. Muchas gracias. Que este 2022 sea mejor en todos los aspectos